y 2023 post-pandemia, con aquel crecimiento, sobre todo en el primer semestre del año pasado, que luego se fue desinflando poco a poco y bueno, es lógico pensar que nos viene no en este último trimestre del año, que nos viene en 2024, año además político, electoralmente político. Bueno, desafíos como sociedad y en la economía, en lo individual, ¿qué podemos esperar? Mire, es lo que queremos hacer con nuestra agenda, desde muy temprano les he dicho, es cederle la palabra a ustedes desde algunos gremios, organizaciones, hasta ustedes mismos a través de redes sociales, que ya suficientes mensajes han llegado, para Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, como saben, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un placer estar acá nuevamente en el estudio y bueno, un saludo a todas las personas que hasta ahora nos escuchan y las que han hecho sus preguntas. Yo, Asdrúbal, voy a ir intercalando entre los sonidos de algunos voceros con los que nos hemos contactado el día de ayer y la gente que ha venido preguntando la mañana de hoy. Yo quisiera comenzar... Hoy estoy de examen. Hoy estás de examen. Pero si te raspa no es a ti. Qué punto importante. Gustavo Valecillos. Él es el presidente del Consejo Nacional de Comercio y Servicios, es decir, de Consecomercio. Y nos tiene, entiendo, dos planteamientos en esta pregunta. Una vez conocida la flexibilización de las sanciones y el otorgamiento de las licencias por parte de la OFAC, ¿han estimado ustedes un crecimiento importante para el año 2024? ¿En qué porcentaje? Y ante el insuficiente financiamiento tradicional, ¿qué medidas podríamos tomar para lograr levantar el consumo de los ciudadanos venezolanos? Habías hablado las 2 semanas anteriores de un 10% de crecimiento, no sé si eso se ha modificado, y el tema financiamiento, Asdrúbal. Efectivamente, Román, mantenemos nuestra previsión de un escenario de relajación de sanciones de mantenerse. La economía puede crecer en torno a 8 o 10%, incluso si se dan otras condiciones pudiera ser más, pero ese es como el rango mínimo que pudiéramos tener en ese escenario para el año próximo. El segundo elemento es más complejo, porque efectivamente la recuperación del consumo pasa por la recuperación de los salarios. Y los salarios no se decretan o no se hacen con buenas intenciones. Necesitas aumentar productividad, necesitas aumentar la capacidad de producir en Venezuela y eso lleva más tiempo. Pero obviamente la plena recuperación de consumo va a venir atado a la recuperación de los salarios. Por supuesto, si el año próximo hay más movimiento en ventas, hay un dinamismo que se pueda dar en la economía, eso puede dar buenos resultados al sector privado y puede repercutir en mejora un poco los salarios, como ocurrió en el año 2022. Entonces eso puede repetirse, pero para que sea sostenible hacen falta reformas más profundas. Bueno, ya que Gustavo Valecillos hablaba de las licencias, Guillermo Suárez dice, buen día, 2024, tipo de cambio e inflación con las licencias petroleras. ¿Qué impacto podrían tener las licencias en el tipo de cambio y la inflación? Y yo quiero incorporar también a María del Valle, que dice, por favor comenten acerca de la intervención del Banco Central de Venezuela en el mercado de divisas que mantiene ese precio oficial. ¿Cuánto debería cotizarse el dólar si consideramos esa masa en bolívares y en dólares? Sí, varias cosas, ¿no? Con respecto a lo que señalan las personas que inscribieron en las redes. Fíjate, el año que viene el gobierno va a tener mayor flujo de ingresos. Esperamos en un escenario conservador que por lo menos los ingresos del Estado en dólares se incrementen por lo menos un 65%. Eso es un escenario conservador porque incluso puede ser hasta el doble. En ese contexto, el gobierno va a tener capacidad de intervenir en el mercado cambiario, de vender divisas para sostener un poco la tasa de cambio, así que los niveles de devaluación pueden estar un poco controlados en un escenario, como tú lo dijiste en la introducción, que es electoral y que siempre va a venir precedido de un aumento de gasto importante, sobre todo porque hay quienes dicen, bueno, pero en otras elecciones el gobierno no ha gastado tanto. Es verdad, en elecciones a legislativa, a gobernadores, alcaldes, el gasto no ha crecido, pero esta no es una elección de ese tipo. Aquí se juega un poco el poder, el reconocimiento internacional, entonces al final creo que aquí sí va a venir una ejecución de gasto mayor. Esos son muchos bolívares en el sistema, pueden presionar la inflación
inflación, pero tampoco que se desborde por lo que dije antes, porque el gobierno va a tener divisas para contener. Así que el escenario inflación-devaluación no es que va a tener una mejora de que va a reducirse a un dígito y el tipo de cambio va a estar estable, pero tampoco esperamos un empeoramiento a lo que tenemos hoy día o una vuelta a los niveles de inflación previos al 2020, que era más de hiperinflación. Eso está descartado. Con respecto a la tasa de equilibrio, esa es una pregunta que yo le tengo mucho miedo porque y recurrente, ¿no? Es recurrente, la gente a veces la malinterpreta porque no es que estamos diciendo que el dólar debe llegar ahí, sino que en las condiciones de equilibrio de nuestra economía con sus niveles de inflación, la tasa que permite que el sector que exporta sea competitivo es una tasa que en este momento está por encima de los 80 bolívares por dólar. Eso habla entonces de la brecha que existe entre la tasa en este momento, que está por debajo de 40, y lo que es su punto de equilibrio. Insisto, no estoy diciendo que en diciembre va a llegar a 80, es simplemente el diferencial entre lo que es el equilibrio y donde está la tasa de cambio. Muy probable el gobierno siga sosteniendo esa tasa de cambio y esa diferencia se mantenga. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Rapidito. Por favor. Bueno, que las importaciones son más competitivas y que hay presión a la subida de los precios en dólares internamente. Hablas del sector que exporta. Nosotros contactamos ayer a Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, y también nos hace este planteamiento. Te hago el siguiente comentario y me gustaría tus reflexiones al respecto. La recuperación económica para muchos pasa por recuperar el mercado nacional. Y eso es verdad, necesitamos mejorar los ingresos y el poder de compra. Sin embargo, por más que se incremente eso, no es suficiente como para incrementar sustancialmente el uso de la capacidad industrial instalada, que actualmente ronda apenas el 30%. Nosotros hemos hecho análisis en los cuales hemos cruzado lo que pudiéramos producir con esa capacidad de producción que no se está usando, versus importaciones que hacen países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile, por citar varios de América Latina, y no hemos conseguido que esas importaciones que hacen esos países parcialmente la pudiéramos cubrir, incrementando la producción, haciendo un mayor uso de la capacidad instalada sin usar industrial en Venezuela. ¿Qué opinas tú al respecto? Interesante planteamiento de Ramón. Estoy de acuerdo. Yo creo que Venezuela tiene una capacidad instalada para un país que ya no existe, porque nosotros ahora somos mucho más pequeños, y una parte de esa capacidad instalada tiene que destinarse al mercado exportador. O sea, y nuestro mercado natural es la región andina. No es un proceso fácil. Estos países tienen tratados de libre comercio con muchas regiones del mundo, hay mucha competencia, pero creo que tiene que trabajarse para ello. Es bien importante que el sector privado, Román, lo viene haciendo. Si tú comparas en los últimos 8 años, las exportaciones del sector privado se han multiplicado por 5. Entonces han crecido en forma importante. Y creo que va en esa línea, porque efectivamente a punta de mercado interno no vas a poder aumentar totalmente la capacidad instalada. Quiero, antes de escuchar el planteamiento de Richard Ujueta de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, comentar esto, entre otros. Voy a ir agrupando además algunos mensajes que son repetitivos, pero este primero llegó a través de Rafael Tobar. Dice: buen día, mercado inmobiliario 2024. Mira, el mercado inmobiliario sigue siendo un mercado de nichos en Venezuela, es decir, está supeditado a movimientos importantes en determinadas zonas en las ciudades, por lo menos en Caracas, en algunas zonas que llamamos zonas calientes y en otros temas sigue habiendo mucha más oferta que demanda porque el crédito está restringido, pero creo que en unas condiciones políticas distintas y en un escenario de relajamiento de sanciones, estas zonas donde hay presión de movimientos importantes, tanto de compradores como vendedores, pueden tener perspectivas positivas para el próximo año. Pero en líneas generales sigue estando muy restringido porque ese es un mercado que solo puede mover el crédito. Y mientras no haya crédito, pues sigue siendo un mercado de una minoría. Bueno, y va en el sentido de lo que dice Daniel. ¿Vale la pena invertir en Venezuela a estas alturas del partido con la incertidumbre? Dice, donde no hay incertidumbre de nada, acuerdos, elecciones. Mira, Román, la inversión al final es una decisión individual, es decir, la decisión que toma quien tiene una empresa, quien tiene un capital, haciendo su evaluación. Si tú haces tu evaluación tomando en cuenta diferentes factores,
positivos, negativos, tomas tu decisión. Aquí hay gente, tú y yo lo sabemos, que están invirtiendo, que tienen sus empresas, que la están sacando adelante a pesar del contexto tan complejo que vivimos. Hay otras que decidieron que no. Entonces, por eso digo que es una decisión donde cada uno tiene que evaluar. No le voy a decir invierta. Simplemente piense cuánto capital tiene, en qué sectores está pensando que pueda invertir, haga su evaluación. A lo mejor en la zona donde tú estás hay necesidades insatisfechas y ahí pueden haber oportunidades. Siempre una necesidad insatisfecha o con mal servicio o mal manejada es una oportunidad. Entonces, ese es el tema. Venezuela tiene la característica que, por ser un país tan riesgoso, los niveles de rentabilidad, aunque se han reducido en los últimos años, son bastante elevados en comparación con otros países del mundo. Claro, hablando de sectores, es Asdrúbal Oliveros, es nuestra agenda económica típica, distinta, pero es nuestra agenda económica de esta semana. Hablando de sectores, decía, tenemos al presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, es Richard Hueta. ¿Cómo visualizas el crecimiento del comercio electrónico para el año 2024 con respecto a lo que hemos visto en los últimos 3 años de un crecimiento sostenido, incluyendo este año que pensamos crecer un promedio del 150%? El sector, quiero aclarar, no el nivel de ticket promedio ni el consumo, sino el sector, la incorporación de empresas, versus el escenario político, económico y electoral. ¿Es positivo? ¿Va a ser negativo? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo ves, Asdrúbal? Mira, a mí me da mucha risa, Román, un comentario previo, que todos cada vez que vamos a decir algo positivo tenemos que aclarar, porque es como que aquí no se puede hablar de nada porque te cae la gente encima. Por eso me hace gracia la aclaración antes de decir 150%. Fíjate, nosotros igualmente vemos el sector de comercio, el nicho específico de comercio electrónico creciendo en forma importante. Es un sector que empezamos a medir hace aproximadamente 3 años y está entre los líderes de crecimiento. Creo que toda la dinámica política, si se mantienen esas condiciones de relajamiento de sanciones, porque eso está supeditado a una negociación política que tiene dimes y diretes, altos y bajos, efectivamente es uno de los sectores ganadores, porque ahí se cruzan otros 2 sectores que están creciendo bastante, que es la propia actividad comercial con sus bajos y altos, pero que, digamos, mantiene cierto dinamismo, y tecnología, que ha venido ganando un espacio. El impulso que le dio la dinámica de pandemia con el confinamiento y el trabajo desde casa, todas estas cosas, ese impulso no se ha perdido en el sector de tecnología, y por lo tanto, al cruzar estos dos, pues le da un peso importante a la actividad de comercio electrónico, que es uno de los ganadores para el próximo año. Claro, mira, Guillermo Wallis también fue contactado por el equipo el día de ayer, el expresidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM. ¿Cuáles son las condiciones de mercado que se deben dar para contar con un mercado de capitales que acompañe la inversión privada, que estimule la captación de recursos a menor costo, disminuya el riesgo asociado a las inversiones en el sector, proporcione liquidez, permita captar fondos frescos para actualización de equipos, procesos, tecnologías, y permita promover nuevos proyectos en el sector químico y petroquímico? Mira que Gustavo Valecillos también hablaba de la importancia del financiamiento, ¿no? Efectivamente, porque esa es una preocupación del sector privado. Sí. El crédito en Venezuela no llega a 2 puntos de PIB. En términos de financiamiento, las empresas necesitan alrededor de 6.000 millones de dólares y apenas tienen acceso a aproximadamente a 1/3 de eso en estos momentos. Yo creo que al planteamiento de Guillermo, gran amigo, la clave está en que el mercado de capitales se abra, y sobre todo se abra a la dolarización. En Venezuela circula un número importante de divisas en efectivo, buena parte de ello, 80%, no está en la banca. Si yo potencio un mercado de capitales que sea, digamos, un estímulo o atractivo para la inversión de muchos de esos dólares, eso se puede convertir en una fuente de financiamiento alterna y profunda para muchas empresas. Ya esto viene creciendo, pero sigue siendo muy pequeño, pero creo que ahí puede haber un impulso porque la masa de dólares es prácticamente 4 veces lo que tenemos en bolívares. Entonces, eso le da una expansión mucho más fuerte y puede ser un impulso importante al mercado de valores. Fíjate lo que escribe Brígido Aguilera. Dice, buen día, bendecido día. Mi pregunta, ¿las sanciones a PDVSA se han relajado, minimizado, extinguido? Así lo leo textualmente. Si esa
era la excusa o argumento del gobierno para no cumplir con los pagos por los bonos de PDVSA. ¿Cree que el gobierno reanudará o debería reanudar estos pagos? ¿Cómo va ese cuento, dice? Esa es una pregunta bien interesante porque el problema de la deuda es más complejo de lo que plantea el señor. Es decir, no es solamente bueno, por el gobierno la sanción ha sido la excusa para todo en realidad, pero no es lo único. Primero porque la mejora en flujo de caja no es suficiente para cumplir todos los compromisos que tiene Venezuela. Venezuela tiene en deuda prácticamente tres veces el tamaño de su economía. Entonces, el flujo de ingreso no da. Eso tiene que ir a un proceso de reestructuración, sentarte con los acreedores, negociar nuevos términos. Probablemente esos nuevos términos impliquen un descuento. Es un proceso complejo, es un proceso largo. Yo no veo en el horizonte que ese proceso esté por empezar. Entonces, eso hace pensar que mucha gente, sobre todo pequeños inversionistas, a mí me escriben mucha gente que ha invertido en estos bonos porque eran muy rentables y por supuesto no les han pagado. Lamentablemente, me gustaría decirles otra cosa, pero no los voy a engañar, lamentablemente este proceso no lo veo en el corto plazo realizándose porque implica cosas que todavía no tenemos presentes, como por ejemplo la disposición del gobierno a revisar el flujo de caja, a sentarse con todos los acreedores y a poder establecer un plan que además implica que se involucren organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, organismos multilaterales y ese tema pues todavía no está. El gobierno además tiene otros acreedores que son relevantes como China y tiene el tema con Citgo, entonces tiene muchas aristas que no es que ahora mejora y voy a pagarle a todo, no funciona así. Si tengo esos bonos, ¿qué hago con ellos? Mira, yo te diría, es una recomendación mía, creo que es mejor tenerlos y esperar. Venderlos ahora en las condiciones, lo que te van a dar es muy ínfimo. Vas a perder prácticamente una muy buena parte, que puede estar entre el 80 y el 90%. Entonces, yo creo que es mejor esperar a un proceso de reestructuración y ver cómo termina, que creo yo puede mejorar un poco esas condiciones. Es Asdrúbal Oliveros en nuestra agenda económica de cada día. Miércoles, hay un último sonido de las personas consultadas, Asdrúbal, y es el de Alfredo Padilla. Él es el director general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores, Microempresarios. Tomando en consideración que de acuerdo a la encuesta en COVID, en Venezuela aproximadamente 7 millones de personas trabajan por cuenta propia o emprenden por su propio esfuerzo alguna iniciativa económica en la economía privada popular. ¿Cuáles incentivos de políticas públicas de apoyo empresarial considera conveniente para el avance de la informalidad a la formalidad y del trabajo de escasos rendimientos a la empresarialidad, tomando en cuenta la potencialidad que un sector tan numeroso pudiera representar para la reconstrucción del país, a ser tomados muy en cuenta? Asdrúbal. Sí, es interesante ese planteamiento de Alfredo. Yo creo que va en línea con dos cosas. Número uno, una reforma impositiva y una reforma laboral. Yo creo que es muy importante establecer un esquema tributario que incentive la formalidad o que regule la informalidad, porque no todo el mundo que esté en la informalidad va a pasarse a la formalidad. Eso es una realidad, y más en América Latina. Pero en otros países de América Latina existe la figura, por ejemplo, del monotributo, que es una manera de una zona gris de formalización de pequeños emprendimientos y empresas. Yo creo que es muy importante revisar esas características. Pasa también por revisar todos los requisitos para la constitución de empresa, para registrar nombres, que en Venezuela es extremadamente complejo. Entonces, tú quieres ser formal y se te quitan las ganas cuando tienes que ver todos los requisitos que tienen que cumplir. Entonces creo que y además que es costoso, no solamente es inversión en tiempo, sino en dinero. Entonces creo que eso hay que revisarlo totalmente para que constituir una empresa sea algo no sencillo, no voy a decir fácil, sencillo, y que además la política de impuestos sea bastante manejable, que te permita llevar adelante tu negocio y pagar impuestos.
Eso por un lado. Y la reforma laboral creo que también es muy importante porque tenemos nosotros estructuras laborales muy rígidas que le pueden dar más dinamismo al mercado de trabajo e incorporar más gente. Y por último, señalaría que hay que potenciar el ecosistema de emprendimiento. Hay mucha gente con intención de emprender, pero que necesita financiamiento. Claro. Que necesita formación. Claro. Uno de los grandes, la gente cree que es solamente dinero. Yo he trabajado con muchísimos emprendedores y me doy cuenta que hay poco conocimiento de finanzas, de lo que es un plan de negocio, un plan de mercadeo, de cómo llevar las cuentas. Y eso incide de forma importante en el fracaso, claro, porque tomas malas decisiones. Entonces, creo que hacen falta esos elementos para, digamos, darle impulso a eso que tenemos acá. Asdrúbal, para terminar, por razones de tiempo, pero esta probablemente sea la pregunta más difícil de todas, por las implicaciones. La hace Gladys Melet. Ella escribe, con el corazón en el pecho, ¿qué le aconsejan los jubilados para sobrevivir? Sí, es verdad que es una pregunta, tenés toda la razón, es muy difícil, porque uno podría decirle reinvéntense, pero yo una persona que ha trabajado, que ha dado toda su vida al mercado laboral y que debería estar tranquilo en su casa, tenga que estar en estas condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, la verdad que es muy difícil. Yo creo que también eso es un tema, yo siempre he dicho que es la población más vulnerable del país, nuestros pensionados, los adultos mayores. Hay que tener ahí una mirada importante. Yo creo que Venezuela necesita también una reforma de la seguridad social. Eso es una de nuestras tareas pendientes, que le dé dignidad a las personas mayores. Más allá de eso, bueno, que se apoye en su familia, en sus allegados. Si todavía tiene condiciones para desarrollar algún tipo de actividad, hágalo, aunque no debería ser. Quiero insistir en ese punto. La gente mayor debería estar en su casa tranquila, como en otros países, salir a tomarse un café, irse de viaje en determinadas épocas, reunirse con su familia, estar con los nietos y no estar trabajando o estar padeciendo en una cola o peleando por una pensión. Esa no debería ser, ¿no? Pero esto es lo que tenemos y la reforma de una seguridad social no va a llegar en el corto plazo, así que es muy importante también que las familias se involucren, los hijos, los nietos, los sobrinos, con esos adultos mayores que tienen muchas necesidades. El rol de la familia es muy importante y si puede incorporarse de alguna manera a un emprendimiento o trabajo, hacerlo también. Porque, bueno, las condiciones en Venezuela son extremadamente difíciles. Me dejaste la más ruda para el final. No fue premeditado. Iba leyendo y me topé con esto y como varios planteamientos en el sentido de preguntar por los pensionados y por claro, la Petro y tal. Porque bueno, esos son los más vulnerables, claro, totalmente. Claro, lógicamente allí la preocupación. Gracias, Asdrúbal. Un millón. No, a ti. Valiosísimo esta agenda el día de hoy. Asdrúbal Oliveros es economista. Deberíamos hacerla con cierta frecuencia. Sí, la vamos a repetir sin duda. Y como le agradezco a Asdrúbal, agradecer también a todos los que han escrito, a todos los que han enviado sus comentarios y también los sonidos de Guillermo Wallis, de Ramón Goyo, de Gustavo Valecillos, de Alfredo Padilla y de Richard Ujueta. Le ponemos música al espacio. Vamos a escuchar a Maroon 5 con Cardi B, Girls Like